Vamos a hacer el ejercicio 1, que nos pide que calculemos el límite de estas funciones definidas a trozos en los puntos que nos marca. En el apartado A, fijaros que tenemos esta función que está definida en dos trozos. El primer trozo es cuando x es menor que 4 y la función vale 2. El segundo trozo es para valores mayores que 4 y la función vale x menos 2. Y nos pide que calculemos el límite en el punto 4. Como el punto 4 es el punto límite de cambio del primer trozo de la función o del primer tramo al segundo tramo, para calcular el límite de esta función en el punto 4, lo escribo, el límite de esta función f de x en el punto 4, no tendremos más remedio que estudiar los límites laterales. Así que voy a empezar haciendo el límite por la izquierda de esta función cuando tiende a 4 menos, es decir, a 4 por la izquierda, y fijaros que cuando tendemos a valores de 4, pero más pequeños que 4, estamos en este caso de aquí, en la primera función, y la primera función es 2. Por lo tanto, esta función f de x ahora será la función 2. Si lo ponemos será el límite cuando x tiende a 4 menos de la función 2, y como la función 2 es una función constante, esto nos va a dar 2. Vamos a calcular ahora el límite por la derecha. Sería el límite de la función f de x cuando x tiende a 4 más. Cuando x tiende a 4 más, fijaros que estamos en este tramo de aquí y la función es x menos 2. Así que en lugar de f de x voy a poner x menos 2. Y esto sería el límite de la función x menos 2 cuando x tiende a 4 más. Ahora sí que puedo sustituir. En lugar de la x pongo un 4 y sería 4 menos 2, queda 2. Y daros cuenta que nos da exactamente lo mismo el límite por la izquierda que el límite por la derecha. Por lo tanto, podemos asegurar, y lo pongo aquí arriba, fijaros donde lo había empezado a poner anteriormente, que el límite de esta función cuando x tiende a 4 es 2. Y lo recuadramos. Pasamos al apartado B. En el apartado B también me dan una función definida a trozos. En este caso tenemos el primer trozo que es para valores menores que 1 y la función vale x cuadrado menos 1. Y tenemos el segundo trozo que es para valores mayores que 1 y la función vale x menos 3. Y nos pide que calculemos el límite de esta función en el punto 1. Para calcular el límite de esta función en el punto 1, fijaros que el punto 1 no está incluido en ninguno de los dos, al igual que pasaba antes con el punto 4, ya que las desigualdades son estrictas. Aquí es menor estricto y aquí es mayor estricto. No tenemos el igual, por lo tanto nunca podríamos sustituir. De todas formas, ya sabemos que como es una función definida a trozos y uno es el punto de cambio de un trozo al otro, no tenemos más remedio que hacer el límite por la derecha y el límite por la izquierda, es decir, los límites laterales. Así que empiezo haciendo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función, y fijaros, cuando x tiende a 1 por la izquierda, estamos en valores más pequeños que 1, es decir, estamos en esta función, en la función de arriba, que si os fijáis es x cuadrado menos 1. Así que esto sería el límite cuando x tiende a 1 menos de x cuadrado menos 1. Y simplemente sustituyendo la x por un 1 tendríamos que 1 al cuadrado menos 1, que es 1 menos 1, que eso da 0. Vamos a hacer ahora el límite por la derecha. El límite cuando x tiende a 1 más de la función f de x. Si nos damos cuenta, igual como antes, en el caso en que x tiende a 1 más, quiere decir que nos acercamos a 1 con valores mayores que 1. Por lo tanto, estamos en esta segunda parte de la función. Y la función, por lo tanto, en este caso será x menos 3. Así que si lo ponemos, será límite cuando x tiende a 1 más de x menos 3. Y sustituyendo esto será 1 menos 3, queda menos 2. En este caso, fijaros, no coinciden el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Por lo tanto, podemos asegurar que esta función no tiene límite en el punto 1 y tendríamos que ponerlo. Esto se puede poner de la siguiente forma. Sabéis que una E tachada quiere decir no existe, pues no existe el límite de esta función cuando x tiende a 1. ¿Por qué? Porque los límites laterales son diferentes. No coincide el límite por la derecha, que nos ha dado menos 2, con el límite por la izquierda, que nos ha dado 0. Y pasamos al apartado C. En el apartado C es un poquito diferente, porque fijaros que nos dice que la función vale x cuadrado cuando x no es 3 y que la función
vale 10 cuando x es 3. ¿Pero qué significa esto de que cuando x no es 3? Cuando x no es 3, lo que significa es en cualquier momento que no sea 3. Fijaros, si yo tengo aquí la recta real y aquí tengo el punto 3, la función no es 3 cuando es mayor que 3 y cuando es menor que 3. No en el punto 3, pero sí en los mayores o en los menores. Por lo tanto, esto de aquí lo voy a ir poniendo, significa cuando x es mayor que 3, pero también cuando x es menor que 3. Por lo tanto, aquí es como si tuviésemos tres tramos. Un primer tramo que llegaría hasta el punto 3, donde la función sería x cuadrado. Luego tendríamos el punto 3 de la función vale 10, y luego otro tramo que sería a partir del punto 3, donde la función vuelve a valer x cuadrado. Para calcular el límite de la función en el 3, como el 3, fijaros, es el punto de cambio, tenemos que hacer también, como siempre, los límites laterales. En este caso, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de esta función, pues fijaros, los valores menores que 3 son estos que os he puesto aquí. Estos son los valores distintos de 3 y la función correspondiente es x cuadrado. Por lo tanto, esto será el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado. Fijaros también en una cosa, aquí ya no he puesto el 3 menos, he puesto simplemente 3. ¿Por qué? Porque anteriormente ya había decidido que para valores menores que 3 la función correspondiente era esta. Y ahora solo tengo que sustituir por 3, por lo tanto aquí ya no hace falta poner el signo menos, este pequeñito. Si se pone no pasa nada, pero ya no hace falta ponerlo. Bueno, continúo haciendo esta operación, sería sustituir 3 al cuadrado, queda 9. Por lo tanto, para valores menores que 3, este límite da 9. Vamos a calcular ahora el límite para valores mayores que 3, es decir, cuando x tiende a 3 por la derecha, a 3 más, de esta función f de x. Fijaros que cuando x tiende a valores de 3 con valores mayores que 3, estamos en este caso, y este caso era parte de los valores distintos de 3. Por lo tanto, estamos en la función x cuadrado. Esto sería el límite cuando x tiende a 3 más, bueno, sabéis que el más no hace falta ponerlo, de x cuadrado. Eso sería 3 al cuadrado, queda 9. Y fijaros que en este caso sí que nos ha dado lo mismo. Por lo tanto, podemos asegurar que el límite cuando x tiende a 3 de esta función es 9. Y lo podríamos recuadrar. Pero fijaros que aquí pasa una cosa muy curiosa. Y la cosa tan curiosa es que esta función es una función que tiene por límite cuando la función se acerca a 3 el valor 9, pero que en el valor 3 la función tiene el valor 10, no el valor 9. Voy a dibujar esta función así aproximadamente para que os hagáis una idea de cómo sería esta función y de por qué está pasando esto. Si dibujo unos ejes de coordenadas, la función sería una parábola, la función sería esta, excepto en el punto 3, que está aquí, que la función en lugar de valer lo que tiene que valer, vale 10, vale un poquito más. Y esta sería la función. Y fijaros, si recorremos esta función, empezamos por aquí sin ningún problema, continuamos, pero llega un momento, que es el momento en que x es igual a 3, que aquí tenemos un puntito blanquito. Aquí la función no está, la función está aquí arriba. Y luego continúa. Porque fijaros que el límite no es más que el valor al que tiende la función cuando nos aproximamos, en este caso 3, pero sin llegar a tocar el 3. Y cuando nos aproximamos a 3, bien por aquí o bien por aquí, el valor de la función al que tiende es este. En cambio, el valor de la función 3 es este de aquí, que está un poquito más arriba, uno del otro. No son el mismo, pero en la definición de límite nos dice cuando nos aproximamos al valor a sin llegar a tocarlo. Por lo tanto, el límite en este caso es 9 y se da esta paradoja que también estudiaremos un poco más adelante.